¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta mesa de análisis y debate de los temas de la agenda nacional y los más importantes. Soy Maximiliano Espejel y les doy las gracias siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. La pregunta empieza sobre este tema que es muy importante revisar y sobre todo en estos momentos. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores en el presupuesto aprobado de egresos en el 2020? Bueno, esto es lo que muchos continúan todavía analizando al momento luego de que los diputados aprobaran ya el proyecto el pasado 21 de noviembre. Lo hicieron 7 días después del plazo constitucional en una sede alterna ante las protestas de campesinos y ganaderos que se sumaron a las de los alcaldes días antes. Pasó con 302 votos a favor, 65 en contra, una abstención y con la ausencia del PAN. Aquí le presentamos a continuación parte de este debate. Nosotros hablamos de un presupuesto de cuarta porque no va a ayudar a resolver el problema principal del país, que es el del crecimiento. Todas las opiniones han coincidido en que el rumbo que usted propone para el siguiente año parte de una política de gasto centralista. ¿Por qué estamos aquí obligados por una mayoría a violar la Constitución? Por falta de voluntad política. Buenas noches. Por un presupuesto sin moches, Mario Delgado Morena, a favor. Bien, después de estas declaraciones, vamos a revisar cuál fue el gasto aprobado para el 2020. Fue poco más de 6.107.000 millones de pesos. Se hicieron además diversas reasignaciones concentradas principalmente en los ramos autónomos. Las caídas más importantes, hay que recordarlo y subrayarlo, fueron para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República y también el Instituto Nacional Electoral, que acusó que el recorte lo pone prácticamente al límite de su capacidad operativa de cara, por supuesto, a los comicios que tendremos ya el próximo año. Vamos a escuchar lo que se dijo al respecto. El instituto le cumplirá una vez más a la ciudadanía. A ella nos debemos y para ella trabajamos todo el tiempo. En tal sentido, a las y los consejeros electorales nos importa subrayar que seguiremos defendiendo la autonomía jurídica y política del instituto y nuestra independencia decisional. En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a los partidos donar parte de sus prerrogativas para que el INE pueda cumplir sus funciones a plenitud y esta petición además también produjo ciertas perspectivas y también ciertas reacciones. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE, todos. Bien, para analizar entonces este tema que ha generado muchísima polémica, algunas discordias dentro de los partidos, es importante ir paso a paso, pero también hacerlo de una manera plena, de una manera sintetizada, desmenuzarlo, pero también de una manera coloquial para que nuestro auditorio y la gente en general lo pueda comprender. Empiezo presentando a quienes van a acompañarnos para debatir este tema aquí en el espacio de debate y análisis. Primero, Ignacio Campos Equihua, es diputado federal por Morena y también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ignacio, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Aquí estamos con gusto. Muy bien, muchísimas gracias. También saludo con mucho gusto a Carlos Alberto Valenzuela, él es diputado federal por el Partido Acción Nacional y secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Carlos, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, bienvenido. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Ismael Hernández de Eras, él es diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y también ha participado en diferentes mesas. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Maximiliano, por la invitación. Al contrario, a ver, Gracias. Vamos a ir haciendo este análisis. La pregunta va para los tres, el debate también en torno a los argumentos que son importantes porque más allá del presupuesto asignado para diferentes alternativas, si se le puede decir así, también nos corresponde de alguna manera a los mexicanos entender cómo es que está asignado este presupuesto. ¿Cuál es la metodología o cuál fue la metodología en este caso para sentarse, diseñar, asignar y sobre todo comprender que dentro de las necesidades del país, las necesidades más importantes al momento, como lo veo yo, que son las económicas y las de seguridad, se pueda empezar a programar y a establecer un presupuesto que va a dar seguridad, certeza y va a dar también una dirección a nuestro país de caras al 2020. Empiezo contigo, Ignacio. Gracias, Maximiliano. Pues decirte que la metodología que se utilizó para realizar este presupuesto tiene que ver con los tres principios básicos que
son emanados de nuestro presidente de la República. No nuevos impuestos, no incremento a los impuestos y no más gasolinazos. También hubo una serie de parlamentos abiertos donde la sociedad dio a conocer cuáles eran las necesidades, cuáles eran sus pretensiones en el presupuesto de manera conjunta con las diferentes comisiones que están al interior de la Cámara de Diputados, y de esa manera fue como se generó esta metodología. Pero decirte que tenemos un presupuesto real, un presupuesto que no tiene endeudamiento y un presupuesto que va con equidad y justicia social para las clases más necesitadas de nuestro país. ¿Está de acuerdo con la asignación de este presupuesto para las diferentes entidades? Sí, no, ¿y cuál fue también la metodología y si fue correcta? Por supuesto que no estamos de acuerdo, por eso Acción Nacional no participó en esta simulación de sesión con una aprobación de un presupuesto al vapor, un presupuesto que le envían a la comisión precisamente de presupuesto a las 8 de la noche y a las 9 de la noche ya estaban sesionando en el Pleno. Es increíble cómo un documento de más de 3,000 hojas lo pudieron analizar los diputados de la Cuarta Transformación y dar su opinión positiva para este dictamen. Nosotros también consideramos que es un presupuesto desequilibrado porque está haciendo a un lado la inversión, está privilegiando el dispendio, sobre todo en programas sociales, asistencialistas, clientelares, que no tienen medición, que no tienen reglas de operación específicas y que desafortunadamente se está repitiendo la dosis del presupuesto del 2019, que nos tiene ya sumidos en una terrible recesión que apenas está comenzando. Correcto. Ismael, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estás de acuerdo o no? Creo que hay muchos temas que analizar. Consideraría yo que la mayoría del partido Morena, que está en el gobierno, evidentemente no se logró, como es nuestra facultad del Poder Legislativo, hacer un verdadero diálogo, análisis, discusión y aprobación del proyecto de presupuesto que nos llegó del gobierno federal. Y el tema de lo que a mí me correspondió, sobre todo en el asunto que implica temas del campo, yo participé en algunos de los foros de Parlamento Abierto. El 98% de las intervenciones de académicos, de especialistas, de universidades, de representantes de los gobiernos estatales, de los representantes de los gobiernos municipales, de organizaciones sociales, de organizaciones de productores, de ramas de producción, el 98% de las intervenciones en Parlamento Abierto no estaban de acuerdo con el perfil del proyecto de presupuesto que le llegó a la Cámara de parte de la Secretaría de Hacienda. Y puedo asegurar que el 99% del proyecto de presupuesto lo conservó la votación del Partido Morena y de sus aliados, como fue aprobado precisamente por ellos. Nosotros no estamos de acuerdo. Efectivamente, sentimos un presupuesto con un desequilibrio. ¿Por qué? Porque un país, para que tenga y provoque empleo, provoque riqueza, provoque más impuestos, pues sin duda que el instrumento más potente que tiene nuestro país, pues es el presupuesto federal. Y efectivamente el porcentaje para infraestructura, carretera, para infraestructura agropecuaria, para infraestructura que genere desarrollo económico, frente a programas sociales que además nosotros no los descalificamos, nosotros los aprobamos, los programas sociales. El grupo parlamentario del PRI aprobó los programas sociales que nos propuso el gobierno federal, pero creemos que hay un grave desequilibrio entre programas sociales y la necesidad que tiene de seguir avanzando en infraestructura económica este país. Correcto. A ver, diputado Campos, es importante que usted tenga derecho a réplica, pero también es importante establecer
sobre estas afirmaciones algunas condiciones que además también nos dan realidad sobre lo que nos espera el próximo año. Es decir, si parte del presupuesto se destinara para generar riqueza de empleo, efectivamente, y como digo, no es un cálculo matemático, es una fórmula que se conoce prácticamente en todo el mundo, en países en vías de desarrollo, en países emergentes, en infraestructura carretera, agropecuaria, que es lo que le da también riqueza, y por otro lado, en un padrón electoral sumamente amplio que además determinó en las votaciones del presidente de la República un porcentaje altísimo histórico, que se generó a partir de promesas que sí se han cumplido, como apoyo a los programas sociales, y que en este caso, en el nuevo presupuesto, en términos de este apartado, tuvo un incremento, la Secretaría de Bienestar, que recibió 4.8 más de lo planeado. Eso es un incremento de 8.365 millones de pesos. Esto lo que de alguna manera refleja, es una pregunta también es un poco de estrategia de clientelismo, porque finalmente los que votan, es una pregunta, Sí. Los que votan son los que reciben de alguna manera ayuda. Cuando reciben más ayuda, de alguna manera es una estrategia, me parece inteligente de parte del presidente para generar de cara al 2020 y también a las próximas elecciones, pues mayor generación de votos. ¿Es así o cuál es la razón para que haya un incremento en este sector para el próximo año? Maximiliano, decirte que creo que no se ha entendido cuál es el modelo económico que está planteando nuestro presidente. Decirte que es fomentar la demanda agregada. Uh-huh. Dentro de los países en vías de desarrollo se van por el tema de las exportaciones, modelo que ya no funcionó en nuestro país. Si vamos a fortalecer el consumo interno, la estructura económica de las zonas va a detonar las actividades económicas de cada una de las zonas. Y ahí es donde se va a generar la riqueza, donde se van a generar las fuentes de empleo. Por eso se le está apostando a este programa a los apoyos de las becas a los jóvenes, Construyendo tu Futuro, Sembrando Vida. Pero decirte también que es muy importante. Pero ¿cuál es la aportación económica para las becas para quienes no aportan de alguna manera incrementos al Producto Pero Interno ellos Bruto? consumen, Sí. van hacia el consumo interno de la zona, de su región, y eso detona las actividades económicas de esa región. Por lo tanto, se van a generar los empleos en esa zona. A lo que voy es a lo siguiente también, decirte que es muy importante hacer esa diferencia. ¿Qué tienen que aprender los estados y municipios? A ser eficientes y eficaces en los recursos. Los compañeros ya tuvieron oportunidad en su momento y aprobaban el presupuesto que les mandaba el Ejecutivo también sin ninguna modificaciones y no hubo los resultados en el desarrollo. Es mentira que horas antes nos hayan entregado el dictamen porque el paquete económico se entrega desde el 8 de septiembre, donde ya hay un tiempo suficiente para poderlo estudiar, analizar y hacer las propuestas correspondientes. Falso que no vaya a haber reglas de operación. Todos los programas sociales del bienestar van a tener reglas de operación a partir de febrero, que es la fecha límite que tenemos para poder generar los lineamientos y las reglas de operación de los diferentes programas sociales. Entonces yo creo que en ese sentido, este modelo económico que está planteando nuestro presidente va a ayudar, pero también está conjuntando el esfuerzo de la iniciativa privada. El anuncio que hace hoy nuestro presidente con cerca de 42,000 millones de dólares de infraestructura con este acuerdo nacional privado va a ayudar a detonar las diferentes actividades en el tema de infraestructura. Yo creo que la gente ya estaba cansada de pagar impuestos y que no se viera reflejado en mejores servicios, en mejores seguridad, que es un tema que todavía no está resuelto. Qué bueno que lo dijo, Que es diputado. un tema que todavía no está resuelto. Y que de hecho se ha incrementado. Se ha incrementado, pero que estamos seguros que no va a ser con mayor policía, no va a ser con mayor ejército el que podamos dar solución a este tema. Yo creo que este tema tiene que ver con la recomposición del tejido social y para eso estamos trabajando con este presupuesto. La recomposición del tejido social, ¿de qué manera? O sea, ¿cuál es el método Fomentar en las zonas más vulnerables este tipo de apoyos para que puedan tener condiciones los jóvenes de salir a estudiar, a prepararse y que no les llame la atención los vicios que hoy estamos viendo, la aplicación de actividad deportiva y cultural que debemos ir promoviendo y cambiando esta cultura para poder tener un mejor México?
¿No sería de alguna manera, y esto de acuerdo con especialistas y también con analistas al respecto, fortalecer las instituciones, es decir, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, fortalecer la policía estatal, la policía municipal, que claramente está coludida con el crimen organizado, fortalecer estas instituciones más allá de más elementos de la Guardia Nacional? ¿No sería eso de alguna manera una manera Totalmente también para... de acuerdo, pero te pongo el ejemplo de Michoacán. Recibió 3,000 millones de pesos para el Fortasec y solamente aplicó 2,000 millones de pesos. ¿Dónde están los otros 1,000 millones de pesos? O sea, los estados también tienen que ser corresponsables en el uso eficaz y eficiente del presupuesto. Entonces yo creo que sí tenemos que fortalecer las instituciones, pero también decirte... Pero no está contemplado en este presupuesto fortalecerlas. Por ejemplo, hay 4,000 millones de pesos para el tema de seguridad. Está el tema de la Guardia Nacional, que es un presupuesto diferente. Estos 4,000 millones van para los estados y municipios. Pero a ver, aquí algo me llamó la atención. 90% menos para gobernación porque se deslinda de la responsabilidad para los temas de seguridad. Porque pasa a la Guardia Nacional. Entonces hay una reasignación. El presupuesto se va para otras dependencias, como es la Guardia Nacional y como es el tema del Fortasec. Entonces ahí es donde está el tema de la reasignación de los recursos que sí se llevó a cabo al interior de la comisión y que tenemos que ser muy claros para decirle a la sociedad, como tú lo comentabas, que nos entiendan con claridad qué es lo que se busca. De manera coloquial, claro. Y rápidamente ya para ir contigo, Carlos Alberto, 27% menos para agricultura y desarrollo rural, parte Sí. también, 18% menos para comunicaciones y transporte de infraestructura que expresaba el diputado Ismael Hernández y 30% menos para el sector económico. A ver, en el sector agropecuario, ¿cómo se venía manejando la política de presupuesto? Mayor. ¿Y teníamos resultados? Teníamos un incremento. Nuestro país es un país de servicios. El sector primario aporta solamente el 17% del Producto Interno Bruto. A ver, ese es un buen argumento. Hay productos como el aguacate de Michoacán que no requiere mayores recursos porque ya está bien cimentado y es un producto de calidad y demás. Ahora decirte, dentro del Tratado de Libre Comercio, las ventajas comparativas, México tiene mucho más, pero las ventajas competitivas no las tenemos. ¿Y desde cuándo se firmó el Tratado de Libre Comercio? Bueno, ¿Y todavía qué no hubo? se firma. Últimamente. El anterior. Pero desde el inicio, ¿a poco hubo un incremento en la productividad del campo? Porque los verdaderos campesinos no tenían las herramientas tecnológicas, se las llevaban un grupo de personas nada más. En Michoacán hicieron un acto donde entregaban 100 tractores y se los recogieron. A ver, ese es un buen argumento. ¿Qué opinan al respecto sobre esto que he planteado y también sobre el último tema que plantea el diputado Campos? Sobre el modelo económico, a ver, si el modelo económico del presidente es un crecimiento cero, pues entonces vamos a repetir la dosis. Algo es la voz que tengamos nosotros como oposición, pero algo es lo que los ciudadanos están viviendo allá afuera. Hay cerca de 300,000 desempleos en estos meses que llevamos del año. Desafortunadamente no vemos que esto vaya a parar. La expectativa de crecimiento que había dado el presidente de 2 cifras, de cerca del 2%, pues ahorita estamos viendo con los datos que nos presenta hoy el INEGI que ya estamos en una recesión económica debido a que a las malas decisiones, a decisiones insensatas, a decisiones necias, a oídos sordos por parte del gobierno. Estoy escuchando aquí a mi compañero Nacho que habla de un aumento en Fortasec. A ver, hagamos la comparativa de lo que se tenía de Fortasec antes de que entrara el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay una reducción de cerca de 2,000 millones de pesos con el presupuesto de 2018. Ahorita, después de las protestas que tuvieron los alcaldes de todos los partidos políticos, incluidos los de Morena, porque los de Morena tampoco ya tienen recurso para ejecutar obra pública, después de estas protestas y después de este empuje que tuvo la oposición, es que lograron dejarles igual el tema de Fortasec, porque iba a haber una reducción también terrible para ese tema. Y algo que comentaba también aquí mi amigo Nacho en respecto a fortalecer el tejido social. Por un lado, habla el presidente y habla la Cuarta Transformación de fortalecer el tejido social, pero por otro lado, le quita recursos a las estancias infantiles, le quita recursos a los refugios para las mujeres, quita recursos a los programas que sí tenían ya reglas de operaciones y que estaban funcionando muy bien y que desafortunadamente, porque como no son programas clientelares, como los niños no votan, pues lo desaparecen. Y comentarte también, Nacho, que
efectivamente los programas llevan un año sin reglas de operación. Los programas de los jóvenes que ni estudian y ni trabajan, muchos delegados de bienestar, muchos delegados, compañeros de tu partido han denunciado actos de corrupción precisamente por eso, porque no hay diseño, no hay planeación, no hay medición, no hay reglas de operación, no hay padrones que estén transparentados para que los podamos ver todo. ¿Y esto a qué se presta? ¿Y esto en qué nos da la razón? Que son programas clientelares que no están generando economía, o sea, es simplemente regalar el dinero sin tener ninguna inversión a cambio. Yo te preguntaría, Nacho, en Michoacán, que es tu estado, en Uruapan, a tus electores, ¿qué les dirías? ¿Qué ventaja han tenido tus electores en Uruapan de haber votado por la Cuarta Transformación? ¿Cuántas obras nuevas ha hecho el actual ayuntamiento? ¿Cuánto recursos se le ha inyectado al gobierno estatal de Michoacán, que ahora con este nuevo presupuesto tiene una reducción neta del 1.5%? Se le castigó terriblemente al campo, se le castigó terriblemente a los sectores productivos del país, como es el sector turístico. Se le ha castigado a los estados y a los municipios. ¿Qué es lo que queremos? Que se pueda hacer una armonización. Estamos todavía a tiempo. En este año, por ejemplo, tenemos muchos subejercicios con la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo que solicitaríamos? Que estos subejercicios se puedan transparentar y que se los podamos inyectar a la inversión de obras carreteras. Las carreteras están deshechas en la gran mayoría de las comunidades rurales de nuestro país, que se le inyecte ahí, que no sea solo para caprichos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía, que se le inyecte a donde realmente puede quedar una obra que genere inversión, que genere riqueza y no solo se esté repartiendo el dinero de manera clientelar, sin reglas de operación establecidas. Y para concluir esta parte de la intervención, decirte, Nacho, y que lo hagas extensivo con los compañeros de Morena, en Acción Nacional, ya lo dijo nuestro coordinador Juan Carlos Romero Hicks, estamos con las firmas listas para apoyar estos programas sociales, sí y solo sí tengan reglas de operación establecidas, donde no se preste a la manipulación política, donde no se conviertan ustedes en lo que tanto criticaron del PRI y de Acción Nacional, en que no se conviertan ustedes en la nueva mafia del poder, pero ahora pegados a la izquierda. A ver, derecho a réplica, diputado Campos, y después voy con usted, diputado Hernández. Adelante. Bueno, decirte que ya se terminó esa época que el diputado llevaba obras, porque desaparecimos el ramo 23. Creo que estamos haciendo la función que nos corresponde como legisladores y no para llevar obras. ¿Cuál es el problema en los estados y municipios? Todos sabemos que los municipios llega un alcalde y llega con todo su equipo y el demás va para afuera y traen muchos laudos perdidos. Por eso hay un endeudamiento y por eso los municipios no tienen para infraestructura, porque más del 70% se lo gastan en la cuenta corriente. Yo le tomo la palabra al compañero diputado, pero si es con firmas y no es con la presencia, como así lo hicieron ahora en el presupuesto de no presentarse a debatir, independientemente que estés de acuerdo o no, ellos era una obligación estar presentes. Y también señalarte que dentro de la Constitución nosotros lo que buscábamos, de nada sirve que el legislador, que la Cámara de Diputados hubiéramos presentado otro proyecto de presupuesto, cuando al final el Ejecutivo tiene una facultad de poderlo vetar. Y ellos en el 2003, con el presidente Vicente Fox, vetaron el presupuesto que hizo la Cámara de Diputados. Nosotros le apostamos al diálogo, a poder llegar a acuerdos con las organizaciones campesinas. Sabemos que no hay el dinero suficiente y la recesión económica no es de nuestro país, es a nivel internacional. Estamos en un mundo globalizado y son ciclos económicos. Y eso que tanto dicen del crecimiento económico, ¿de qué sirvió tener en otras etapas de las secciones anteriores crecimiento si no lográbamos un desarrollo? Yo nada más le pregunto aquí a mi compañero diputado, ¿cuál es el índice de desarrollo humano promedio en nuestro país con el crecimiento que ellos lograron en sus sexenios? Nosotros le estamos apostando a este nuevo modelo económico para el bienestar, para generar mejores niveles de vida de la sociedad. Ahí es cuando debemos de medir si hay un verdadero desarrollo, no con los indicadores macroeconómicos. A nivel internacional nos tienen calificados ahorita con el superávit del 0.7% bien. Los indicadores macroeconómicos se mantienen y está siendo responsabilidad de la Secretaría de Hacienda poderlos mantener para que no se venga
de la recesión, la crisis. Y yo estoy convencido que no vamos a llegar a la crisis. Diputado Hernández, y después regreso con usted, diputado Valenzuela. Gracias. Pues la verdad es que la visión del nuevo gobierno pues tiene un contenido eminentemente de atención social en padrones de beneficiarios. Y nosotros reconocemos que sí hay una deuda histórica en un segmento importante de la sociedad y sobre todo en el campo mexicano. Creo que el equilibrio es lo que le está faltando a este presupuesto y a la visión integral. Si el compañero Nacho comenta que el modelo anterior no funcionó, el de las exportaciones, yo nada más diría, ¿y por qué tanta la preocupación del gobierno de que se vuelva a firmar el Tratado de Libre Comercio? Pues ya más mensaje neoliberal de la apertura económica con el mundo, y cómo hoy el gobierno sí está preocupadísimo, como no era la posición de la izquierda en aquel tiempo cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en el país con Estados Unidos y Canadá, y cómo hoy la izquierda en el gobierno tiene una verdadera preocupación y además con algodones se le trata a Estados Unidos con el ánimo de que le firme el Tratado de Libre Comercio y Canadá. Y yo diría, pues es el signo del desarrollo económico, comercial que provoca hoy el mundo. El otro tema para nosotros, si después de los ingresos petroleros, después de los ingresos del sector turismo, después del ingreso de las remesas, el campo estaba creciendo y aportándole a este país empleo, infraestructura, desarrollo económico, frente a más de 38 países exportando alimentos que producimos los mexicanos. 5 años con la balanza comercial agropecuaria ya superavitaria de manera histórica. Es un esfuerzo que se ha venido diseñando y que no es un esfuerzo de un color partidario, ni de un gobierno, ni de un sexenio. Pues son generaciones, verdaderamente generaciones. A nosotros nos preocupaba, por ejemplo, en el tema del campo, enormemente las sanidades animal y la sanidad vegetal. Efectivamente, vienen recursos. ¿Por qué vienen recursos en sanidades? Porque sabemos que es un impacto de ingresos, de recursos frescos a miles de proyectos productivos en el campo que generan impuestos, que generan empleo, que generan infraestructura y por supuesto que generan paz social y tranquilidad en el campo. Yo creo que el modelo, desde nuestro punto de vista, requiere más la visión integral. Sí lo social, sí atender a los pobres, a los más pobres, pero tengamos mucho cuidado con el elemento de desequilibrio que nos vaya a provocar seguir generando desempleo y que la captación fiscal que se está cayendo en el gobierno federal, que la captación fiscal nos vaya a impactar que al ratito tengan que hacer uso de fondos que están guardados en el gobierno federal para programas sociales que no van a provocar ninguna infraestructura y ningún ingreso, y que después de la captación fiscal efectivamente no completa el gobierno ni para los programas sociales que se han instalado. Correcto. A ver, diputado Valenzuela, y sobre todo retomando este caso sobre el argumento del diputado Campos de por qué no tendría que funcionar ahora si anteriormente en administraciones como la de Vicente Fox y la de Calderón, en donde fueron 12 años de oportunidad, tampoco funcionó. ¿Por qué ahora no tendría que funcionar con esta propuesta que fue parte de lo que planteó el diputado Campos? Bueno, si analizamos el contenido de los presupuestos que se hicieron entre el 2000 y 2012, y sumaría también el del último sexenio, de 2012 a 2018, fueron presupuestos equilibrados, fueron presupuestos que privilegiaban la inversión y
Y podrán criticar mucho, pero dicen por ahí que obras son amores y no buenas intenciones. Privilegiaron la inversión, pero se incrementó la cantidad de pobres en nuestro país. Y la deuda. Por supuesto que se privilegió la inversión. De hecho, grandes obras que se hicieron en los sexenios de Acción Nacional siguen estando todavía, o sea, proyectos carreteros, proyectos de inversión, proyectos hidráulicos, que no los vemos en este momento. En el tema de lo que comentaba el diputado Nacho sobre el índice de desarrollo humano, me da muchísimo orgullo decir que los ayuntamientos de Acción Nacional son los que tienen los mayores niveles de índice de desarrollo humano, por citarte Boca del Río, San Nicolás de los Garza, por poner un ejemplo. Los gobiernos de Acción Nacional sí están fomentando el tejido social. En el caso del presupuesto, hubo los últimos años que ha tenido nuestro país de mayor desarrollo económico han sido con los gobiernos de Acción Nacional y los primeros 2 años del expresidente Peña Nieto. Sí debemos de verificar el tema del combate a la pobreza. Hemos generado varios programas desde el 2000, cuando se generó Oportunidades, y posteriormente en 2012 Migra Prospera. Este era un programa que realmente estaba beneficiando a los que más lo necesitaban. Era un programa con medición, con estándares internacionales, y es un programa que tan pronto llegó la Cuarta Transformación, lo canceló. Por un lado dicen que quieren tener un programa para apoyar a los que más lo necesitan, pero por otro lado, en lugar de apoyar a las mujeres indígenas que viven en la Sierra de Songolica y que recibían cerca de 2,500 pesos mensuales para la manutención de sus 5 hijos a través del programa Oportunidades, posteriormente Prospera, ahora lo eliminaron. Pero ¿a quién le dieron más de 3,800 pesos al mes? A jóvenes que no estudian, que no trabajan, que, como dijo el diputado Nacho, pues lo que están generando pues es que están gastando. Te preguntaría, compañero Nacho, ¿saben en qué se lo gastan? ¿Saben si se lo gastaron en Bacardí, en chelas, en la disco, en libros, en uniformes? ¿Hay alguna regla de operación que realmente les permita verificar si el dinero que está regalando el gobierno a los jóvenes que no están estudiando y que no están trabajando realmente está sirviendo para la inversión y para fomentar la economía en el país? Por eso es bueno que podamos verificar las reglas de operación, porque desafortunadamente, y no lo digo yo, lo dicen delegados, y cito al delegado de Veracruz, Manuel Huerta, que ha dicho que han existido inconsistencias en la aplicación de este programa precisamente por la falta de reglas de operación. Y para concluir en esta intervención, comentaba mi compañero Nacho sobre las grandes expectativas que se tienen a nivel nacional sobre nuestro país, sobre las calificaciones. Yo les pediría que recordáramos que a partir de la mala decisión de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, pues las calificadoras nos empezaron a bajar. Estábamos en A y ahorita nos empezaron a bajar a B. A Pemex lo tienen calificado como fondo, lo que se le llama coloquialmente como fondos basura. Entonces, realmente si a esa vamos, tendríamos que verificar con números claros, y te pediría, Nacho, nada más que nos confirmes cuánto bajó la inversión extranjera en este año en el país, porque hasta el primer semestre de este año se tenía ya un decrecimiento en la inversión en la comparativa con el último año, con 2018. Aquí algo es lo que nosotros podemos pensar, pero los números son muy claros. Ya no hay confianza de los mercados internacionales con nuestro país a raíz de la cancelación del aeropuerto y a raíz de una serie de decisiones equivocadas. Ya lo expresó en su momento el exsecretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa, por eso también los motivos de su renuncia, y por eso pues también es que el país está metido no a nivel internacional, porque a nivel internacional muchos países se han mantenido con un crecimiento, pero no así en México, que estamos en un crecimiento cero. Correcto. Tengo aquí apuntadas las 2 preguntas del diputado Valenzuela, diputado Campos. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa obligada en esta primera media hora y regreso con usted para responder estos planteamientos. Hacemos la pausa en este debate y análisis político que estamos platicando, analizando y además también desmenuzando el presupuesto, cómo es que quedó para diferentes dependencias el presupuesto 2020, y continuamos aquí en la señal del Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando acerca del presupuesto 2020 y además cómo fue designado para diferentes sectores en nuestro país. Voy a retomar las preguntas del diputado Valenzuela, diputado Campos, sobre cuánto bajó la inversión extranjera
a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también la revisión que se hace, si es que existe una revisión o un proceso para que todos estos programas de ayuda puedan tener este proceso significativo, saber en qué se lo gastan, si se lo gastan en libros, se lo gastan en qué sentido de alguna manera, y que si esto además genere progreso y también genere un bienestar económico sobre estos dos puntos. Y regresamos para seguir analizando otros datos, diputado Campos. No tengo el dato preciso, pero ha sido altibajos y tampoco es que ha caído la inversión extranjera. El último dato es que volvió a repuntar la inversión extranjera en México, pero aquí debo de aclarar un punto. Que no se confundan las políticas neoliberales con la economía de mercado en la que estamos. ¿Quiénes o de quién dependen las políticas neoliberales? Del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y que te pone la política monetaria y económica a seguir en un país. Nosotros rompimos con ese esquema y vamos con un modelo nuevo. No conocen los programas. Yo lamento nuevamente de mi compañero Valenzuela que le siga llamando a estos jóvenes que ni trabajan ni estudian. La idea de este programa es que un joven aprenda un oficio durante un año y que se vea beneficiado de esa beca, de esos 3,600 pesos. No les está recibiendo sin hacer nada. Hay muchas empresas tutoras. Pero la pregunta fue, ¿sí saben si los usan para generar esta beca o para qué los porque usan? no tenemos las reglas de operación. Se lo pueden gastar o gastan ese recurso en diferentes... Y entonces, ¿cómo establecer que ese recurso, en donde no sabe cómo se gasta, sí puede generar un crecimiento individual para estas personas? ¿En dónde se lo gastan? En el consumo de diferentes tipos de mercancías. No podemos determinar en cuál. Sí, pero si estamos hablando en este caso sobre el desarrollo personal de este muchacho. Pero lo que yo te comentaba en un inicio, bueno, él se va a formar, va a aprender un oficio y puede buscar un mejor empleo después de un año. Se lo gasta en mercancías y generan las actividades económicas de los productos que ellos consuman. Pero no en su crecimiento, que para eso está dedicado la beca o diseñado. Para el crecimiento personal, que yo creo que también ahí tenemos que aprender. Por eso se está proponiendo que haya educación financiera desde la primaria. También porque los mexicanos somos muy dados a derrochar el recurso. Los campesinos también en aquella época que llegaban los programas que estaba Banrural y demás, les daban el recurso de los créditos, iban y hacían unas fiestononas, invitaban al gerente y al último llegaban a su casa sin ningún recurso del préstamo. Pues yo creo que tenemos que entender y tenemos que hacer conciencia a la sociedad de cuál es el verdadero sentido de estos programas. Y yo confirmo que sí vamos a lograr el desarrollo de nuestra sociedad. Diputado Ismael. Yo creo que no. Yo creo que el recurso que les llega a las comunidades, lo que nosotros hemos identificado hasta ahorita en una zona indígena, que creo que se desvirtuaron los programas con un tema más del asambleísmo y de la solidaridad entre las comunidades, y el hecho de haber comenzado a personalizar los programas sociales y que les llegara recurso, se generó desde nuestro punto de vista riesgos graves de distorsión. ¿Por qué? Porque antes las comunidades se ponían de acuerdo de un recurso que normalmente tenía un programa, por ejemplo, Solidaridad, que era un recurso federal que llegaba, se mezclaba con un recurso estatal, se mezclaba con un recurso municipal y evidentemente en una asamblea tomaban la decisión. O reparaban la escuela, o construían el puente de la entrada de la comunidad, o lograban establecer un sistema de riego comunitario, o pavimentaban las calles de su pueblo. Creo que los programas sociales se desvirtuaron desde el momento en que se personalizó y se mandó el recurso. ¿Y dónde creo que está impactando enormemente mal? En la salud de los beneficiarios de los programas sociales. Efectivamente, hoy las comunidades, pues podemos hablar de las marcas de las sopas que consumen, de las bebidas refrescantes que consumen, de las bebidas alcohólicas que consumen, y evidentemente se distorsionó tanto el recurso de los programas sociales que hoy a quienes están beneficiando
con este recurso federal que les está llegando de esta manera, son precisamente a las empresas transnacionales que tienen la capacidad de distribuir sus productos hasta la última comunidad de las zonas indígenas. Entonces el impacto verdaderamente está generándose en un rebote hasta en la salud pública, porque su dieta y su manera de alimentarse ha cambiado enormemente para mal, desgraciadamente. A ver, la gobernadora de Sonora, tenemos sus palabras, vamos a tratar de recuperar sus palabras, también consideró que este tipo de actividades alientan el freno para actividades que sí desarrollan, promueven el desarrollo y la estrategia económica de un país. Es la postura y las palabras de la gobernadora del estado de Sonora. Vamos a escucharlas porque también es importante de todos los frentes o de diferentes frentes conocer el punto de vista acerca de este tema, que es exactamente el que estamos platicando. Vamos a escucharla y regresamos para analizarlo. Con la esperanza el último que muere que se diera un cambio en esto, pero pues la verdad es que no ha sido así. Entiendo la preocupación del tema del sur sureste, pero también en Sonora, en Sinaloa, en todos lados hay gente que tenemos con marginación. Bueno, ahí está la postura de Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora. ¿Qué opina al respecto? O sea, ella está de alguna manera bajo el mismo tenor que ustedes están expresando, diputado Valenzuela. ¿Cuál es su punto de vista? Coincidimos. También referente al tema del programa que estamos analizando, de los jóvenes que no estudian y que no trabajan, que hay que aprender a llamarle a las cosas por su nombre. O sea, un joven que no se está dedicando a la escuela ni que está teniendo un empleo es un joven que ni estudia ni trabaja. Y que el gobierno de Morena, el gobierno de la Cuarta Transformación, en lugar de darle medicamento a los niños con cáncer, le está regalando 3,800 pesos mensuales a jóvenes que no se sabe en qué lo están gastando. Yo dije alcohol por decir algo, pero también podríamos estar hablando de que a falta de reglas de operación no se les está pidiendo una constancia de no antecedentes penales. Sí. No sabemos si estamos financiando delincuentes y que con eso están comprando balas. No sabemos si estamos financiando a jóvenes que están comprando droga. No hay reglas de operación, se está regalando el dinero. Y ante esa incertidumbre, ¿no sería mejor usar parte de este presupuesto para generar empleos, directamente empleos, trabajo, en lugar de estos apoyos sociales, diputado? Porque vienen de otras... Porque el empleo bajó, o sea, sí, dramáticamente. pero vienen de otra forma, en otros programas. Yo insisto en que este es un presupuesto que va destinado al bienestar social, a lograr la equidad. Efectivamente, el compañero Valenzuela tiene razón en algunos aspectos, pero no podemos afirmar y no podemos generalizar. Hay que ver las causas, porque esos jóvenes no pueden ni estudiar ni trabajar, porque no tienen la oportunidad. Te pongo el ejemplo precisamente porque no tienen empleo, ¿no sería importante generar empleo? Pero primero hay que educarlos, porque son jóvenes de 18 a 29 años de edad, que no tienen esa oportunidad, que el Estado es la obligación de garantizar la educación ya superior. Entonces yo creo que hay que buscar las causas, hay que tener otros mecanismos. Hoy lo que anuncia nuestro presidente va a ser un detonador para todo el país. Para Michoacán van cerca de 8,000 millones de dólares en infraestructura carretera. Se va a compensar con estas dos grandes... ¿8,000 millones de dólares? De dólares, son 42,000 millones de dólares los que anunciaron el día de hoy que en este acuerdo nacional de la inversión privada. Y se va a compensar. Y entonces el 18%, 18.3% de reducción sobre el presupuesto. Este es de la inversión privada, van a participar, los está invitando a participar. Eso es lo que es importante de alguna manera aclarar, porque es lo que está... no es del presupuesto. Esta es una situación en la cual están llegando a un acuerdo para que la inversión privada pueda participar y pueda detonar en este sector el empleo que se requiere. Pero también es muy importante, Maximiliano, decirte que no podemos seguir con lo que anteriormente estábamos, porque no funcionó. Ellos van a tener la oportunidad y a nosotros la historia nos va a juzgar si no funciona este modelo. Afortunadamente la ciudadanía ya está consciente que gracias a elecciones que sean democráticas, pero también decirte, porque es otra queja del organismo del INE, México es el país que más gasta en un proceso electoral. Nos cuesta cerca de $40 un voto
mientras que en los países desarrollados les cuesta $15. Y aún así hubo serias laceraciones y además situaciones de irregularidades en los procesos electorales en diferentes estados, con el presupuesto adjudicado anteriormente, que era mucho más. Ahora, con la caída de este presupuesto, con la reducción de este presupuesto, no existirá también en el próximo año, que es un año electoral. A los organismos autónomos no se les autorizó el presupuesto que ellos pedían, pero se les garantiza un presupuesto para que puedan llevar a cabo sus tareas sustantivas. Yo creo que no les quita, al que más se le disminuyó fue al de telecomunicaciones en un 10%. Eso no genera para que no pueda continuar con las tareas sustantivas, igual que al INE, igual que al Poder Judicial. Pero que no vaya a ser una justificación si es que se llegan a presentar otra vez situaciones irregulares y que además flagelen la democracia de un país en un año tan importante como es el que sigue. Diputado Ismael, y después voy con usted, diputado Valenzuela. Gracias. Sin duda que las características de México no son a las de Noruega en un proceso electoral. No puedes medir ni revisar el avance tecnológico, su situación geográfica. Por supuesto que nunca va a ser el mismo costo que realiza el órgano electoral respectivo. Yo creo que los consejeros del INE lo han manifestado con preocupación. El riesgo de que la disminución tenga más un mensaje con un interés de control político, porque además viene también una iniciativa que hasta donde tenemos conocimiento de origen de Morena, para comenzar y solicitar la rotación de la presidencia del INE. Entonces ya son dos mensajes concretos sobre un órgano autónomo que, bueno, pues la vida democrática del país no es propiedad de Morena, ni del PRI, ni del PAN. Son luchas de generaciones y generaciones que han podido lograr construir instituciones que hasta ahora la sociedad, los analistas, los especialistas revisan y mandan el mensaje que hay un ánimo de debilitar órganos autónomos de este país. En el tema de la federalización del presupuesto, yo veo, por ejemplo, dos temas de un alto nivel y de un impacto negativo. Nosotros propusimos hará 12 años el fondo minero, donde se instala una mina, normalmente se provoca una contaminación al medio ambiente, pero también por la llegada de trabajadores a esa zona provoca al tejido social un choque y se provoca una circunstancia de enfermedades, de alcoholismo, desintegración familiar, violencia, y se generó como respuesta el fondo minero que provocara atender a la sociedad, generar infraestructura educativa, infraestructura de desarrollo económico a la región y a la parte donde se encontraba la mina respectiva. Pero no solamente no está contemplado eso, no está contemplado tampoco el impacto ambiental que generan estos proyectos mineros. Que son muchísimos. Sí, y sobre todo con una reducción del 3.71% a la Semarnat, entre otras instituciones de medio ambiente. Eso también, de alguna manera, llama mucho la atención. Y la desaparición total del fondo minero. Si revisamos gobiernos municipales de Morena, gobiernos municipales del PAN, gobiernos municipales del PRI, todos van a tener las mismas consideraciones de que fue una verdadera agresión haber desaparecido ese fondo minero que había tenido enormemente mucho éxito. Hay otro fondo que impacta enormemente en el desarrollo económico de las comunidades agrícolas. Era un fondo de concurrencia con entidades federativas que se les mandaba a las áreas de desarrollo rural un peso federal con el compromiso que el gobierno estatal incorporara otro peso. En la realidad de lo que sucedía es que ese peso federal normalmente se convertía en 4 pesos. Aportaba el gobierno estatal un peso más, el gobierno municipal otro peso más, y el productor
que lideraba el proyecto productivo aportaba otro peso más. Ese programa de concurrencia con las entidades federativas, la FAO, Coneval, lo calificó como de los programas de gobierno federal más exitosos para el desarrollo económico de las comunidades con más retraso en la parte socioeconómica, en la parte rural. Ellos denominaban que un peso se potenciaba en desarrollo hasta en un 158% el programa de concurrencia con entidades federativas para proyectos productivos del campo. Estamos en ceros, se desapareció. Es evidente que hoy el cambio climático, la sequía, las granizadas, el exceso de agua, ciclones, lo que nos está aconteciendo en diferentes regiones del país nos está provocando, y además la inestabilidad de los precios internacionales de nuestros productos, que evidentemente en los granos pues estamos fijados en lo internacional por la bolsa en Chicago, pues nos impacta. Hoy los campesinos tienen sin duda dos agresiones: el cambio climático y la inestabilidad de los precios, y ahora sin fondos para proyectos. Y la falta de la firma o del acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Que y luego la falta del Tratado de Libre Comercio, que hoy a todos nos urge que suceda. Y que nos dejan incertidumbre, sí, diputado Valenzuela. Para ir concluyendo, 2 minutos para usted y cerramos con algunos puntos que también se quedaron sobre Sí, claro. Aquí nada más para aclarar lo que comenta nuestro compañero Ismael, el fondo minero no desaparece como tal. Lo centraliza el gobierno federal porque las minas siguen pagando su impuesto, pero ya no les llega al municipio, le llega al gobierno federal, centraliza el gasto, ahorca al municipio. Aparte de eso, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos. Y de alguna manera con eso debilita las instituciones, o sea, las sigue debilitando. Por supuesto, y debilita las instituciones. El mismo INE, que a nosotros tres, gracias a ese instituto, estamos ahora como diputados, y ese mismo INE que pone a Morena en el poder, es el INE que ahora critican y que quieren debilitar con una reducción de presupuesto. A ver, hay que comprender también la naturaleza de nuestro país. O sea, no todo es pavimento en México. Tenemos zonas rurales de difícil acceso donde se tiene que pagar más para las personas que van a capacitar, a desarrollar una elección. La democracia cuesta, y sobre todo cuesta en un país como México, donde existe muchísima desconfianza histórica por las instituciones. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Se ha generado confianza en las instituciones. No permitamos que este gobierno, fiel a su costumbre, mande de nuevo al diablo a las instituciones, porque es a lo que nos tenía acostumbrados. Ahora que son gobierno en la Cuarta Transformación, ayudemos a fortalecer las instituciones, ayudemos a fortalecer los contrapesos. Nosotros en Acción Nacional no queremos que le vaya mal al presidente, queremos que le vaya bien al país. A todos. Pero también tenemos que ser bien sensatos con algo. Nosotros en Acción Nacional nos hemos propuesto ser la voz de contrapeso que tengan los mexicanos para decirle no al presidente, para decirle no a la Cuarta Transformación, y sobre todo para desde ahorita empezar a demostrar los errores que está teniendo en la toma de decisiones este gobierno, sumarnos para poder corregirlos y que pues los beneficiados seamos todos los que vivimos aquí, porque aquí estamos en nuestro... Correcto. 30 segundos para terminar en esta conclusión. Nada más decirle a mi compañero, el INE no nos puso ni nos calificó la elección. El pueblo fue el que decidió que estuviera Andrés Manuel y nosotros aquí como diputados. Y el INE es un organismo para calificar, nada más. Y decirte que, pues yo insisto que este nuevo modelo, y que ellos en la postura en la que están, pues finalmente ellos sabrán hacia qué rumbo van. Pero creo que esa no es la alternativa. Yo veo con más conciencia al Partido Revolucionario Institucional, veo con más experiencia política, veo con lo que ya han vivido en otros años. En cambio, Acción Nacional veo nada más una reacción de oponerse a todo lo que haga nuestro presidente de la República. Les propongo que podamos abrir otra mesa, próximamente, porque es un tema que todavía tiene diferentes coyunturas y además diferentes aristas, sobre todo en el tema que es muy importante, el tema de turismo, que recibió una reducción del 42%. El tema de turismo, que es importantísimo para el desarrollo económico de nuestro país, y por otro lado,
la incongruencia que yo veo en este sentido de que Relaciones Exteriores recibe un aumento del 2.24, es decir, casi 250 millones de pesos para el próximo año, cuando en este bilateralismo se tendría que generar una contemplación homogénea sobre estos parámetros. Pero lo analizamos, si les parece, en otro momento. Muchísimas gracias, diputado Hernández. Muchísimas gracias, diputado Valenzuela, diputado Campos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. Soy Maximiliano Espejel. Sigan la programación del Heraldo Televisión. Hasta entonces.